Bienvenido a esta clase de Romanos. Hoy seguimos en este gran capítulo, Romanos capítulo 8, y solo vamos a leer dos versículos hoy y la concentración de nuestro estudio hoy la vamos a tener aquí en estos dos versículos, Romanos 8, 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede el Espíritu por los santos. Para comenzar esta clase hoy, quisiera llevarte de regreso a Romanos 5, versículos 1 y 2. Quiero recordar de dónde estamos en nuestro estudio de Romanos. En estos versículos, Pablo resume lo que enseñó en los primeros 4 capítulos de este libro. Aquí estoy leyendo Romanos 5, 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Debido a nuestra justificación por fe, si Pablo está argumentando ahí, debido a nuestra justificación por fe, tenemos 3 beneficios o resultados específicos. Uno, nosotros que éramos enemigos de Dios, ahora estamos en paz con Él. 2, ahora vivimos en una atmósfera, un ambiente de gracia en la que encontramos una seguridad completa. Y 3, tenemos la confiada esperanza de ser glorificados con Dios en la eternidad. Es decir, Pablo gira entre Romanos 4 y 5 a ese resumen de nuestra justificación por fe, todos los beneficios de lo que recibimos, de lo que recibimos a base de nuestra justificación por fe. Y de ahí Pablo, desde Romanos 5, avanza específicamente mostrándonos los beneficios de nuestra justificación por fe, la seguridad que tenemos en Cristo. Por ejemplo, en Romanos 5, Él nos muestra que nacimos en Adán, pero ya con esta nueva vida que tenemos en Cristo, ya estamos en Cristo, en Adán, la carne, pero en Cristo, la nueva vida que hay en nosotros. En el capítulo 6, Pablo explica que desde que hemos muerto con Cristo y hemos resucitado a una nueva vida en Él, ya no somos esclavos del pecado, describiendo esta seguridad que tenemos en Cristo. Ya no somos esclavos al pecado. En el capítulo 7 es que ya no debemos pensar en la ley cuando se trata de nuestra salvación. La ley es buena, ahí está la ley. Sin embargo, el problema es el pecado en nosotros. Y el pecado no se conquista por medio de la ley, es imposible. Y por eso Pablo termina Romanos 7 con esa gran declaración de que solo en Jesucristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, damos gracias a Él que podemos ser libres de esta esclavitud al pecado. Y llegamos a Romanos 8. Pablo ahí mostrándonos que esta doctrina de la justificación por fe es segura, es cierta. Y en el Romanos 8, el tema principal en cuanto a esta seguridad que tenemos en Cristo es que el Espíritu Santo ya mora en nosotros. Y Romanos 8 es una explicación de todos los beneficios que tenemos por la seguridad que tenemos por el hecho de que el Espíritu Santo ya mora, ya vive en nosotros. Debes recordar que a lo largo del Antiguo Testamento los judíos vivieron con la ley como guía para la adoración y la vida diaria. Ellos no tenían al
Espíritu Santo morando en ellos como lo tenemos nosotros. No era así en el Antiguo Testamento. Entonces lo que Pablo está enseñando aquí es algo nuevo. Y como es nuevo, él quiere ser muy detallado, muy específico, para que los cristianos entiendan cuáles son los beneficios para el cristiano debido a que el Espíritu Santo vive en él. Entonces tú eres creyente, eres cristiano. Pablo nos ha enseñado que el Espíritu Santo viene a morar en ti y que eso cambia todo. Sí, ya no tengo que vivir simplemente buscando un cumplimiento según la ley. Toda la historia del Antiguo Testamento está ahí para mostrarnos que eso es imposible. Y Pablo nos dice, con la nueva vida que tenemos, el Espíritu Santo mora en nosotros y Él cambia todo. Por ejemplo, Romanos 8, versículo 2. Pablo describe ahí la realidad del Espíritu en nosotros como algo así como una ley superior que la ley del pecado. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Estamos bajo una ley superior que es que el Espíritu Santo mora en mí, dándome poder, ayudándome en la vida cristiana y todos aquellos beneficios. Comenzando, por ejemplo, en el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Si tienes esta nueva vida, el Espíritu mora en ti, eres del Espíritu, ya no eres de la carne. Entonces, este Espíritu de Dios que mora en nosotros, que vive en nosotros, nos da el poder ya no de vivir esclavizado al pecado, sino de vivir en esta realidad de la nueva vida guiada, controlada con el poder del Espíritu Santo. Ahora, versículo 14, comenzando en ese versículo, Pablo explica que somos guiados por el Espíritu de Dios, específicamente guiados. Vivimos a diario, el Espíritu Santo viene guiándonos. Versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces Pablo conecta, el Espíritu Santo mora en ti, te guía, y te guía a base de que eres hijo de Dios, ya no eres hijo de esclavitud. Pablo lo explica aquí en el versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, hijos, somos hijos de Dios. Comenzando en el versículo 8. Pablo explica el problema del sufrimiento en la vida del cristiano y el papel del Espíritu Santo en nuestro sufrimiento. Nos preocupamos porque este mundo está roto. Sin embargo, creemos que Dios renovará su creación y Él nos hará a nosotros nuevas criaturas. Mira, Pablo puede decir en 2 de Corintios que ya somos nuevas criaturas. Sin embargo, por vivir en este cuerpo mortal, con la influencia del pecado todavía en el mundo y en nosotros, por la carne pecaminosa que persiste como un traje terrible sobre nosotros, todavía no vemos toda esa realidad bella de la nueva vida y todavía sufrimos a causa de vivir en una creación rota, sufrimos a causa de nuestro pecado que persiste todavía influyendo en nosotros. Pablo dice en el versículo 23 que Dios nos ha dado el Espíritu Santo. En medio de esta vida de sufrimiento está ahí el Espíritu Santo como las primicias, como esa primera cuota de la nueva vida que todavía no la vemos por el sufrimiento de este mundo, no vemos completamente todo lo que habrá, esa vida sin sufrimiento ya en la eternidad con Dios. Y ahora llegamos a nuestro texto hoy, versículos 26 y 27. Y aquí Pablo explica otro aspecto del ministerio del Espíritu en nosotros. Y se puede resumirlo así: en nuestra debilidad humana,
en nuestra debilidad humana, el Espíritu nos ayuda a orar. Ahora, hemos visto, el Espíritu mora en nosotros, nos ayuda con las tentaciones del pecado, nos confirma que somos hijos, nos ayuda en nuestro sufrimiento. Y aquí Pablo marca una distinción pequeña pero clave. No solo nos ayuda en nuestro sufrimiento, nos ayuda también en nuestra debilidad. Versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿En qué sentido? Pues que hemos de pedir como conviene en oración, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede, nos ayuda en nuestra debilidad, intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. Antes de meternos ahí para explorar y buscar entender lo que hay en cuanto a la obra del Espíritu Santo en la oración con nosotros, por un momento mira lo que Pablo dijo en el versículo 15. Versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Entonces ahí el apóstol Pablo aclara un tema en cuanto a la oración, que es que la verdadera oración cristiana es imposible sin la ayuda del Espíritu Santo. ¿Tú quieres orar? ¿Okay? Es el Espíritu Santo que te ayuda a clamar Abba Padre. Cuando oramos, en la realidad y en nuestra humanidad oramos más en momentos de sufrimiento, de necesidad. Y cómo oramos, el Espíritu en nosotros, el Espíritu que confirma que no somos esclavos, somos hijos. Y como somos hijos, podemos acercarnos a nuestro buen Padre y clamamos Abba Padre. Oramos a Dios a base de que es un Padre que nos ama. Tenemos una relación íntima con Él como hijo, con nuestro Padre. Y es el Espíritu que clama en nosotros ese Abba Padre. Entonces la verdadera oración cristiana es imposible sin la ayuda del Espíritu Santo. Ahora, versículos 26 y 27 vamos profundizándonos ahí. Comenzamos con esa primera frase de igual manera. Que Pablo dice de igual manera es de la misma manera que nuestra, y aquí Pablo tiene en mente, está simplemente siguiendo su argumento aquí, y agarro aquí desde el versículo 25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Hablando de esta esperanza, entonces, de la misma manera que nuestra esperanza de la redención de nuestros cuerpos nos sostiene ahora en el sufrimiento de vivir en este cuerpo mortal. Sufro, pero vivo con esperanza de que Dios un día me dará un nuevo cuerpo, un cuerpo radicalmente nuevo, perfecto. Entonces esa esperanza me motiva. De igual manera, Pablo dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda a sostenernos ahora. Entonces, ¿de dónde, según Pablo aquí, de dónde recibo esa ayuda en mi espíritu para seguir en la vida cristiana? ¿Qué es lo que me da esa ayuda? Una cosa es la esperanza que tengo que un día voy a salir de este cuerpo mortal y vivir en un cuerpo inmortal. Pero otra ayuda, otro ánimo que tengo ahí es que el Espíritu Santo ahora, y no solo una esperanza al futuro, sino ahora mora en mí.
Y Él me vivifica, me da poder, me ayuda en lo que necesito, en ese sostenimiento, creo que se puede decir, en esta ayuda que necesito cada día en esta vida, en este cuerpo. Ahora, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Ahora, el término debilidad, creo que en el contexto debemos entenderlo simplemente como la realidad del estado humano de nuestra debilidad. Entonces, Pablo, que acaba de hablar de nuestro sufrimiento en este cuerpo, esperando, gimiendo ahí, esperando esa redención de la misma creación y de nuestro cuerpo. En esa debilidad viene el Espíritu Santo para fortalecernos. Más adelante en el versículo 26 dice, y voy desde todo el versículo para entrarnos ahí en el contexto, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Ahora, Pablo nos está diciendo algo muy, muy interesante, algo que nos humilla, pero nos humilla para bien aquí. Un aspecto específico de nuestra debilidad humana es que no sabemos por cuáles cosas o por qué cosas debemos orar. Es decir, yo oro, le pido a Dios que haga una cosa, pero yo no soy Dios, no sé lo que es la voluntad de Dios, no sé lo que conviene. Digo lo que es la voluntad de Dios porque Pablo en el versículo 27 dice que el Espíritu ora conforme a la voluntad de Dios. El problema es que yo no sé siempre cuál es la voluntad de Dios, lo que conviene, porque lo que conviene es la voluntad de Dios. En mi humanidad, en mi debilidad, simplemente a veces no sé cuál es la voluntad de Dios, entonces yo no sé ni lo que a mí me conviene, ni lo que conviene para otras personas, aunque estoy orando por otras personas y por mí mismo. Entonces el Espíritu nos ayuda en esa debilidad. Es importante entender lo que Pablo nos está diciendo aquí. Cuando oramos, típicamente oramos por cosas específicas, pedimos a Dios que haga ciertas cosas. Y Pablo nos está diciendo que en ese acto de oración, simplemente muchas veces no sabemos qué es lo que conviene. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Oramos, pedimos algo, no sabemos cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo oramos entonces? Pablo dice, o viene la pregunta, ¿dejamos de orar porque no podemos conocer la voluntad de Dios? La respuesta obvia es que no, necesitamos orar. Nos pone todos... Sí, Pablo nos está poniendo aquí el peso de que lo que nos corresponde más que nada es averiguar, buscar, entender la voluntad de Dios. No necesariamente, sí, eso es un buen hábito. Sin embargo, lo que Pablo está enfatizando aquí es que Dios nos ha dado el Espíritu Santo y es Él que viene y nos ayuda en la oración. Si nos toma en esa debilidad de aún no saber por cuáles cosas debemos estar orando, no sabemos cuál es la voluntad de Dios y el Espíritu Santo entra y en medio de nuestras oraciones verbales ahí pidiendo que Dios haga esto y el otro en mi vida, en la vida de otro, el Espíritu Santo se mete ahí para ayudarnos en lo que en realidad nosotros en una debilidad humana no siempre sabemos para qué cosa debemos orar. Entonces Pablo nos señala el papel del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu compensa esa debilidad en nosotros al interceder por nosotros. Ahora, mira la frase, el Espíritu mismo intercede por nosotros. Entonces podemos descansar en el hecho de que mientras oramos, el Espíritu está obrando como un intercesor para nosotros. Estamos orando para que Dios haga cosas específicas,
Realmente no sabemos cuál es la voluntad de Dios al respecto, pero estamos orando y el Espíritu Santo compensa esa debilidad intercediendo. ¿Cómo intercede? El Espíritu, y Pablo aquí específicamente dice, con gemidos indecibles. Gemidos indecibles. Ten en cuenta ahí que esta no es la primera vez que Pablo ha hablado en este capítulo acerca de gemir. En realidad es la tercera vez. En el versículo 22 es la creación que gime mientras espera su nuevo nacimiento, su regeneración al final de los tiempos. En el versículo 23 somos nosotros los que gemimos mientras esperamos la redención de nuestros cuerpos. Entonces, de manera metafórica, la creación gime esperando su redención. Nosotros gemimos esperando la redención de nuestros cuerpos, la plena realización de nuestra adopción. Y ahora en el versículo 26 es el Espíritu el que gime cuando intercede por nosotros. Y algunos rechazan esto, dicen, ¿cómo es que el Espíritu Santo puede gemir? Debe ser entonces nosotros. Pero Pablo es muy específico. La gramática donde se gana aquí es el Espíritu que gime. Mira el versículo 26. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo intercediendo con gemidos. ¿Qué es lo que quiere decir ahí? La palabra indecibles creo que lo explica o nos ayuda a entenderlo aquí. Creo que significa, bueno, literalmente este término significa sin palabras o algo no expresado. Entonces el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos no expresados. Ahora, Pablo no usa el concepto de gemir con mucha frecuencia. Él lo menciona 3 veces aquí, como hemos visto. Además, en 2 Corintios 5, Pablo habla de gemir. Hay 2 veces, versículo 2 y versículo 4 de 2 Corintios 5. En todos los casos, en estos 5 casos, 2 en 2 Corintios y 2 aquí en Romanos 8. En todos los casos, el gemido nos señala el hecho de que nosotros junto con toda la creación aún vivimos en un mundo caído en el que las cosas no funcionan como deberían funcionar. Entonces gemimos. Y Pablo puede metafóricamente decir que la misma creación gime, esperando nuestra redención. Entonces, que el Espíritu Santo gime, no es que Él está esperando su propia redención. Él gime sintiendo, tomando parte de nuestro gemir, esperando esta redención de la creación y de nuestros mismos cuerpos. Entonces, al entender cómo Pablo usa el concepto de gemir, lo que tiene más sentido aquí es que el Espíritu Santo gime con nosotros, toma parte con nosotros al considerar la naturaleza caída de nuestra existencia. Mira, Jesús ahí fuera de Jerusalén casi llora. ¿Por qué? Por el sufrimiento de la ciudad y que no se dan cuenta que ha venido su pastor. Llora afuera del sepulcro de Lázaro. ¿Por qué? Él supo que iba a resucitarlo. No es tanto que no iba a estar ahí con Lázaro otra vez. La conclusión ahí mía es que llora entendiendo ahí toda la realidad del sufrimiento de la muerte que es a causa del pecado, con toda la realidad de una creación rota, corrupta, y llora. El Espíritu Santo de alguna manera así participa en este gemir que es nuestro por causa de vivir en un mundo roto. Ahora, mire el versículo 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu,
porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Dios, que tiene la capacidad de escudriñar profundamente nuestros corazones, también conoce la mente del Espíritu, porque es su propio Espíritu. Pablo aquí reitera lo que dijo en el versículo 26. El Espíritu intercede por nosotros, los santos. Lo hace porque no sabemos por qué cosas debemos orar, así que el Espíritu intercede por nosotros según la voluntad de Dios. Pablo quiere mostrarnos la unidad completa entre Dios el Padre, el Espíritu y nosotros. Y piénsalo por un momento. Pablo nos ha dicho que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Más adelante dijo, si no tienes al Espíritu Santo en ti, no eres de Él. Si el versículo 9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Entonces, Dios el Padre, el Espíritu morando en nosotros, nosotros orando, y aunque quizás en nuestra humanidad no sabemos cómo orar, quizás a veces pedimos cosas que no nos convienen, pero el Espíritu que es el Espíritu que domina en nosotros, ya no la carne. Si somos hijos, ya no somos esclavos al pecado. Entonces ese Espíritu, en la realidad de la nueva vida en nosotros, toma nuestras oraciones y las lleva a Dios en una forma correcta, según la voluntad de Dios. Y eso es posible porque el Espíritu del Padre mora en nosotros y puede interpretar, interceder de esa manera por nosotros. Así que necesitamos orar. No podemos dejar de orar. Y mientras oramos, podemos confiar en el poder del Espíritu Santo en nosotros para que tome nuestras oraciones en todas sus debilidades y ahí Él intercede ante Dios nuestro Padre. En el fondo, esto debe motivarnos de manera profunda a seguir orando. Porque ese Espíritu está en nosotros como algo más seguro que cualquier otra cosa. Mira, igual como tienes la seguridad de que vives en una carne pecaminosa que es obvio, debemos tener la misma seguridad siendo creyentes que el Espíritu de Dios, con todo su poder, vive y mora en nosotros. Y es Él que interpreta nuestras oraciones. Así que sigamos orando. Y oremos aunque sabemos que no siempre entendemos cuál es la voluntad de Dios. Es como que Dios te está diciendo, no te preocupes. Mi Espíritu tomará tus oraciones, que vienen de un corazón nuevo. El Espíritu va a interpretar, tomar esas oraciones y transformarlas a que sean conformadas a la voluntad de Dios. Así que ahí encontramos en estas palabras de Pablo una profunda motivación para seguir orando. Así que oremos, seguimos orando, sigamos orando y que Dios, y sabemos que podemos hacerlo con esa confianza que Dios escuchará de manera correcta, entendible, según su voluntad, nuestras oraciones. Te explico que la próxima semana no habrá clase y Dios mediante volveremos a tener clase aquí en 2 semanas. Voy a estar viajando a Chile con mi familia y espero verte aquí otra vez en 2 semanas. Que Dios te dé 1 semana, 2 semanas llenas de su gracia, orando con esta confianza que Pablo nos da. Que Dios te bendiga.